En esta ocasión estamos saludando con mucho aprecio al pueblo del Señor. Estamos reconociendo a los adultos en plenitud, a los abuelos, a los ancianos, a los de la tercera edad, como usted lo quiera ver, porque hay abuelos que son jóvenes, pues no están viejitos. Hay abuelos que están ancianitos, y hay algunos que están ancianitos, les dicen abuelos, pero ni se han casado. Entonces, por eso decimos abuelos, tercera edad, adultos en plenitud, ancianitos. Todo eso lo digo porque estamos hoy en este culto celebrándolos a ellos, porque ayer fue el día del abuelo, y el centro familiar cristiano, como muchas iglesias en el mundo, entre nuestra congregación tenemos ancianos, adultos en plenitud, abuelos, viejitos, y esta ocasión, esta predicación va por ese camino. Un aplauso por favor a todos los abuelos, ancianitos, adultos, tercera edad. Bendiciones a su vida, a la vida de ellos. Estamos contentos. Y voy a darle una lista de nombres, a ver si usted se acuerda dónde están estos nombres. Lo pongo en la pantalla por favor, y le pongo ahí: Febe, Priscila y Aquila, Epeneto, María, Andrónico y Junias, Amplias, Urbano, Eustaquis, Apeles, Aristóbulo, Herodión, Narciso, Trifena y Trifosa, Pérsida, Rufo, Asíncrito, Flegonte, Hermas, Patrobas, Hermes y los hermanos que están con ellos, Filólogo, Julia, Nereo y su hermana, Olimpas y todos los santos que están con ellos. ¿Les suena esos nombres? ¿Saben dónde se encuentran? Esa es mi perícopa de hoy. Es Romanos, el pasaje que voy a usar para la predicación, capítulo 16, versículos 12 y 13. Vamos a leer juntos la palabra del Señor en este momento. Dice textualmente la escritura: saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Interesante este pasaje. Es una perícopa de Romanos 6, 1 al 16 prácticamente. Esa perícopa es la que voy a usar en esta predicación. Cuando leemos nombres como estos, o nombres con primero de Crónicas, Salatiel, hijo de Juan, hijo de Pedro, hijo de Tomás, hijo de, y la lista es larga. Decimos, estos nombres, ¿por qué están aquí? ¿Son estos nombres inspirados por el Espíritu Santo? ¿Puede Dios enseñarnos algo a través de estos nombres? Bueno, dice la Biblia en Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda, o sea, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y esos nombres que están ahí, por algo están ahí. Tienen una razón de ser, tienen un propósito. Y Romanos 16 es uno de los capítulos más instructivos del Nuevo Testamento, porque alienta las relaciones personales de amor en la iglesia. Y con base a eso, este tema lo he titulado El enfoque de Pablo en relación a las sanas relaciones humanas. ¿Por qué tengo que hablar este pasaje hoy? Si vengo hablando de escatología, profecía, últimos tiempos y todos esos sermones que vengo, y de pronto un revirón, así como un frenón de golpe, doy vuelta y vamos para atrás otra vez. Bueno, eso es una forma de decirlo nada más, ¿verdad? No es que voy para atrás en la Biblia, sino es una forma de decirlo. Cambio 180 grados de tema, porque hoy, lo dije al principio, estamos en la celebración del día del adulto mayor, del abuelo, del anciano, de la tercera edad, como usted lo quiera ver. Estamos en eso, y quiero dedicar este sermón para darles un reconocimiento, un tributo a estos hermanos y hermanas que han caminado en este camino, en la obra de nuestro Padre Celestial. Y en las genealogías, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, y en la lista de Pablo, de quienes mandan o reciben saludos, hay verdades para considerar y lecciones que aprender. Ya les dije, la lista
en esta lista hay 27 nombres de personas a saludar, 2 a saludar de manera indirecta, o sea, la madre de Rufo y la hermana de Nereo, y una persona recomendada que es Febe. En total 29 personas tiene esta pericopa, 29 personas y varios hermanos que también son llamados santos. Entonces quiero clasificar este asunto que tiene que ver con los recursos humanos al servicio de Dios. Y en esta clasificación de los 26 nombres de Romanos 16, 1 hasta el 16, hay un aspecto muy interesante e instructivo en cuanto a la diversidad de la iglesia de Roma, y esta es la diversidad de género. 9 o 10 de las 26 personas habladas son mujeres. Y aquí le presento a las mujeres. Primero tenemos a Febe, luego tenemos a Priscila, a continuación tenemos a María, luego a Pérsida, luego a Junias. Junias, hay quien dice que es un varón porque aparece junto con Andrónico y porque dice que son apóstoles, pero de acuerdo al criterio que yo tengo por los estudios que le hice al pasaje y contextos que veo, creo que Junias es una mujer y creo que es posiblemente la esposa de uno de los que están ahí en la lista. Así que no pongo este nombre en la lista de hombres, sino de mujeres. Y cuando me toque un sermón de la mujer, ahí explicaré por qué creo que Junias es una mujer y no es un hombre. Por eso aparece en esta lista de mujeres. También está Trifena, está Trifosa, está Julia, está la madre de Rufo y la hermana de Nereo. 10 mujeres. Luego hay 2 matrimonios ahí. Tenemos a Priscila y Aquila. Tenemos Andrónico y Junias, efectivamente. Y tenemos una lista de varones que son Epeneto, Amplias, Urbano, Eustaquis, Apeles, Aristóbulo, Herodión, Narciso, Rufo, Asíncrito, Flegontes, Hermas, Patrobas, Filólogo, Nereo y Olimpas. Entonces, estos hermanos y hermanas y matrimonios es como la clasificación de los recursos humanos que Pablo presenta ahí. Y de esta lista de nombres, Pablo presenta algunos principios, que es lo que yo quiero exponer en esta tarde. Porque ¿qué nos enseñan esos nombres? Nos enseñan principios que podemos aplicar en un día como hoy, donde celebramos a los adultos mayores, a los ancianos, a los abuelos, a los de la tercera edad. Son diferentes según el enfoque que usted lo vea. Entonces, quiero hablarles del primer principio, que es el principio de reconocer la conversión. El principio de reconocer la conversión. Y ahí aparecen cuando menos un varón y un matrimonio. Ahí está. Tenemos a Epeneto, que dice el texto que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Acaya es una región prácticamente en Asia, y el primero que se convirtió en esa región de Acaya, en esa parte de Asia, fue Epeneto. Luego el texto también dice que Andrónico y Junias, dice Pablo 3 cosas de ellos. Primera cosa que dice es que son sus parientes. Bueno, no quiere decir que son sus primos o son sus tíos, sino significa que son, como decimos aquí en Campeche, son mis paisanos. Es porque son judíos, son israelitas, son de la misma nación en ese sentido. Significa pues que Andrónico y Junias eran también judíos o israelitas como Pablo lo era. No es que sea su primo o su tío, sino que eran parientes, o sea, paisanos de su misma raza, de su misma nación. Luego dice una segunda cosa: mis compañeros de prisiones. Y había que explicar eso, porque ¿por qué compañeros de prisiones? En otro sermón habría que verlo. Y luego dice que ellos fueron antes de mí en Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Que antes que Pablo se convirtiera, ya ellos se habían convertido. Y esto es un asunto importante que nosotros tenemos que ver en esta tarde, porque varios de los abuelos, de los de la tercera edad,
antes que inclusive yo naciera, ya ellos estaban en el camino de Dios. Y mire usted la humildad de Pablo, de que siendo el apóstol a los gentiles, siendo el hombre de Dios elegido para que escribió tantas epístolas, no sale levantándose la corbata y diciendo: mírenme a mí. Dice en su humildad, dice: ellos, ¿verdad? Ellos fueron antes de mí en Cristo. Cuando Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, Andrónico estaba orando por él. Cuando Pablo estaba matando a los cristianos, Junias estaba orando por Pablo. Fueron antes de mí en Cristo. Y es un asunto que hay que reconocer. Los abuelitos, los de la tercera edad, fueron antes de mí en Cristo Jesús. Alaban a Dios. En el primer culto tuvimos algunos ancianitos y reconocí el trabajo de ellos. En el primer culto conectados hubieron en su casa algunos de la tercera edad y reconocimos el trabajo de ellos. Quiero hacer lo mismo hoy. Antes que yo me convirtiera, esta señora que está aquí sentada en esta ocasión, que es mi suegra, es un ejemplo entre tantos ejemplos que podemos dar. Ella ya estaba sirviendo a Dios en Jesucristo cuando yo estaba perdido. Y hay que reconocer y aplaudir lo que ellos han hecho, porque ellos son primero que nosotros. Un aplauso a los ancianos, a los adultos en plenitud, a los de la tercera edad, que abrieron camino y que antes que nos convirtiéramos, ellos estaban ya sirviendo a Jesucristo. Es un principio que el texto nos enseña, pero hay un segundo principio que el texto nos enseña, y es el principio de ser cariñoso, es el principio de ser amoroso. Habíamos comentado en sermones anteriores que hay gente que dice que Pablo era machista, pero el texto bíblico no enseña eso. El texto bíblico dice que Pablo fue tierno con las almas por un lado, y por otra fue firme cuando fue necesario. El lugar prominente que ocupan las mujeres entre quienes rodeaban a Pablo indica que no era que no era en absoluto el varón machista de la fantasía popular. Y quiero darles dos textos para demostrar esto. Voy a leer con ustedes 2 Corintios 10:1, que textualmente dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Mire cómo habla este hombre, que algunos dicen que es machista. Ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros. Ahí está, presente soy, humilde entre vosotros. Quiero que noten eso. Otro pasaje es 1 Tesalonicenses 2:6-7. Quiero que lea conmigo para que yo le presente no a un Pablo machista, como algunos dicen. Es que hay que quitar las epístolas de Pablo porque Pablo es un machista, está contra las mujeres. No, señor, mire cuántas mujeres pone en su lista y reconoce el trabajo de ellas. Específicamente a 4 de las mujeres reconoce, y solamente las mujeres dice que han trabajado mucho en el Señor. En un sermón que me toque predicar en un evento de mujeres, ahí explicaré de estas mujeres y hablaré de este asunto, que han trabajado mucho en el Señor. ¿Por qué las mujeres trabajan más que los hombres siempre? Hay una razón psicológica, una razón teológica, una razón bíblica, una razón biológica. Hay que explicarlo en otro sermón eso, ¿verdad? Pero las mujeres trabajan mucho siempre en el Señor. Pero Pablo, en este pasaje de Tesalonicenses 2:7 dice: ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Versículo 7. Antes, mire qué dice Pablo: fuimos tiernos entre vosotros. Fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Para entender mejor este pasaje, le traigo la traducción en lenguaje actual, que también está allá en mi diapositiva. Me parece que es la diapositiva 14, me parece. Ahí está el texto que aparece en traducción en lenguaje actual, y dice así, versículo 6, dice Pablo, es el mismo pasaje pero en otra versión, dice: nunca hemos querido que ustedes o que otras personas nos traten como agente importante. Siguiente diapositiva. Como somos apóstoles de Cristo, pudimos haberles exigido que nos ayudaran,
pero no lo hicimos. En vez de eso, cuando estuvimos con ustedes, los tratamos con mucho cariño y ternura, como una madre que cuida y cría a sus propios hijos. Pablo está hablando de un momento, no de un niño que está ya grande, sino de un niño que está casi recién nacido y que tiene que darle de comer con cariño y con ternura. Entonces, ¿era Pablo un hombre áspero y seco? Sí lo era, había su momento. ¿Era Pablo un hombre tierno, cariñoso y amoroso, que era capaz de lavar los trastos en la cocina, de barrer y trapear los baños de su casa? Sí, era un hombre tierno y amoroso. Pablo, pues, esa ternura y ese amor nos lo hace ver en sus escritos. ¿Cómo conocemos a una persona? La conocemos cuando físicamente la tenemos frente a nosotros. La conocemos cuando oímos cómo habla. La conocemos cuando leemos sus escritos. Leamos los escritos de Pablo y vamos a notar cómo él piensa, cómo él siente y cómo se expresa de las personas. Y aquí les voy. Y este es mi punto número 2, para hacerles ver, hermanos amados, que Pablo tiene formas de perdón, es el principio 2, para Pablo hacer ver cómo nosotros debemos tratar a la gente. Y aquí está. Primero dice de Amplias. Amplias es un hermano, el hermano Amplias. De Amplias dice lo siguiente: amado mío en el Señor. Miren qué dice Pablo de Eustaquis: amado mío. De Apeles, ¿qué dice Pablo? Aprobado en Cristo. Miren, bueno, esta nota que sigue yo la puse ahí. Aristóbulo era nieto de Herodes el Grande y amigo del emperador Claudio. O sea que entre sus amistades Pablo menciona a un hombre de alto nivel social, que era pariente de esa gente que estaba allá trabajando en Roma. Los pone en su lista porque los conocía muy bien y habla muy bien de ellos. A continuación les hago notar lo que Pablo dice también. Dice Herodión y dice: saluden a Herodión, mi pariente. Y el asunto de mi pariente va por el mismo camino. Una persona que es judío o israelita como yo, es mi paisano. Fíjese Pablo cómo habla de la gente. No se andaba peleando con las autoridades. Lo mataron por mantenerse firme en su fe, no por ofender a las autoridades. Siempre las respetó y le dijo: ¿qué pasó, Herodión, paisano? Así como le decimos aquí en Campeche. Era un hombre muy amable, Pablo, muy con buenas y sanas relaciones humanas. Por un lado era muy duro cuando tenía que serlo, pero era muy amoroso y tierno, como él dice y hace notar en sus escritos. De Narciso dice: los cuales están en el Señor. Y Narciso era muy conocido, era rico y poderoso liberto que ejerció gran influencia sobre Claudio, otro hombre pues que era muy conocido en los ámbitos sociales de su tiempo. A continuación aparece Rufo y de él dice: escogido en el Señor. Saluden a Rufo, escogido en el Señor. Saluden a su madre, y su madre es mi madre también. No es que literalmente fuese su madre, sino es una forma muy ética, muy respetuosa, muy honorable de dirigirse a las personas. Y dice: Rufo, te amo muchísimo, hermano amado, y tu madre es mi madre. Yo la quiero mucho, como si fuera mi mamá. Miren la ternura de este hombre. Miren la forma en que se perfila. Conocemos a las personas por la forma en que escriben. Es más, fue Pablo el que escribió: en lo que depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que debo tener paz con mis vecinos. Es que él no quiere. No, pero que no dependa de mí, que no dependa de mí, ¿verdad? Yo estoy en paz con ellos. Ellos no me corresponden, los saludos no me contestan, pero yo estoy en paz con ellos, porque yo debo reflejar donde me muevo el amor de Jesucristo siempre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, qué amable, gracias, qué honor, qué bendición, adelante. Ese era Pablo, que era reconocido, tenía un alto sentido de nivel moral y de sanas relaciones humanas. Entonces, quitemos de nuestra mente ese Pablo tosco solamente y pongamos en nuestra mente que Pablo era tosco, pero a la vez era tierno, cariñoso y amoroso. Y aquí es donde viene entonces el segundo principio, que con las personas, oh Dios, que tenemos alrededor nuestro, que son de la tercera edad,
que son abuelitos, algunos cuando comen, lo voy a decir con mucho respeto, cuando comen, como no tienen dientes, se les sale la comida, se manchan la boca aquí, y viene el hijo, que es un cristiano honorable en la fe, y dice: a ver, papá, ¿puede hacer el favor de, por no decir largarse, ¿verdad?, ir allá atrás, porque viene hermanos de la iglesia aquí a la casa? Esa no es la enseñanza que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo que tenemos que amar a la gente, honrar a la gente. Y el Antiguo Testamento, Pablo, como buen judío, está diciendo que honremos a las caras de los ancianos, los respetemos y los amemos. Por segunda vez les pido, o por tercera vez en este sermón, un aplauso a los de la tercera edad, a los ancianos, a los que están en este camino, a los que se convirtieron primero con nosotros, a los que han corrido un tramo más grande en este camino de la vida. Nuestro respeto y reconocimiento por ellos. Yo tengo 2 en la casa. Cuando digo en la casa es una forma retórica de decirlo. Yo tengo 2 en la casa. Usted tal vez tenga 4 suegros y padres, tal vez tenga 1 solo, o tal vez tenga 2, ambos padres sin suegros, o un suegro y así. Pero alguien está en la casa y si no tiene a nadie, porque alguien puede decirme: hermano, ¿y este sermón para qué me va a servir a mí? Si yo no tengo, ni soy abuelito, ni tengo abuelos, soy huérfano, estoy solo en esta tierra. Con más razón, este mensaje es para usted. ¿Por qué es para usted? Porque este principio debe marcar a nuestros hijos, la siguiente generación. Y aquí es donde viene, hermanos amados, el reconocimiento de que la tercera edad son gente que ha servido al Señor y deben marcar a la generación siguiente. ¿Qué está diciendo Pablo? Hay que amarlos, pero así como hay que amarlos, hay que pedirle a esta generación que no olviden marcar la generación siguiente. ¿Por qué, hermanos? Porque los valores de los de la tercera edad, están falleciendo, se están yendo. ¿Sí me explico, hermano? Y no me refiero a que no estén los jóvenes, también se están yendo jóvenes por esta miserable enfermedad que ya conocemos. Pero los de la tercera edad se están yendo, y se están yendo aceleradamente, y con ellos se van valores, se van principios éticos, morales, espirituales y eternos. Y tenemos nosotros 3 cosas que hacer. Número 1, valorizarlos ahora que los tenemos, amarlos ahora que los tenemos. Número 2, pedirles a ustedes que son de la tercera edad que permanezcan firmes en el Señor, que todavía no están en el cielo, que todavía están en la tierra, y hay que seguir trabajando en el Señor como lo han hecho siempre. Y la tercera cosa que quiero pedir, y aquí abarca no solamente a los ancianos, aquí abarca también a los padres, a los que somos de los años 70, a los que son de los años 60, 80, aquí también abarca a los padres, porque estamos viviendo una transición generacional muy fuerte que Josh McDowell le llama la generación desconectada. Y Josh McDowell, en uno de sus libros, él dice que esta generación que está surgiendo de cristianos, esta es la última generación de cristianos que va a existir sobre esta tierra. Y se entiende por varias razones, y una de ellas es que Jesucristo viene pronto y se va a llevar a su pueblo con él. Estamos viviendo tiempos decisivos. Entonces, si estamos en los últimos tiempos, si estamos viviendo el tiempo de la transición generacional, Josh McDowell hace en sus libros una observación y dice que los términos que se usan de la generación pasada, o sea, de los abuelos, o inclusive de nosotros como padres, esos términos ya no se usan ahora. Porque esto que voy a decir incluye a los abuelos, sí, pero también nos incluye a nosotros, todavía incluye a mi generación. Por ejemplo, esta generación no conoce las canicas, nada más van a Papalote, Museo del Niño, y ahí les enseñan: estos son canicas, así se juega, esto es timbomba, ¿no? Esto es, en Museo del Niño les enseñan cómo lo hacíamos nosotros, pero a ellos les tocó una generación diferente. Ellos nacen con iPhone 12, nacen con iPhone 13, nacen con iPad, nacen con esas cosas, y nosotros nacimos
con yoyo, con timbomba, con esas cosas. A ver, esas cosas que están diciendo ustedes aquí, con eso nacimos. Entonces es una generación totalmente diferente. Y esta generación, de esta generación quiero hacer algunos comentarios. Una cosa que quiero hacer es que los términos que manejamos nosotros, la misma palabra no se interpreta de la misma forma en que la manejan ellos en este tiempo. Por ejemplo, aquí les pongo un ejemplo: respeto. Vamos a la diapositiva y voy a hacerles notar cuál es la diferencia entre la definición de respeto para nuestra generación y para la generación de los abuelos y la generación que toca vivir en esta ocasión. Estoy esperando ahí nomás esa diapositiva porque es muy importante que lo tomemos en cuenta. Me parece muy bien. Me dicen que no hay respeto. O sea, en la diapositiva no hay respeto. Gloria al Señor. Está bien dicho, no hay respeto. Bueno, lo voy a decir aquí. Respeto, de acuerdo a nuestra definición, es dar debida consideración a otros. Esa es la definición nuestra, la de mi generación y la de la generación de mis viejos, de mis padres. Pero para esta generación, respeto es aprobación sincera de creencias y aprobación sincera de estilos de vida de los demás. Eso es respeto. Respeta cómo creo, respeta cómo vivo. No te metas en cómo me visto, no te metas en cómo me siento. Yo soy hombre, me siento mujer, soy mujer, me siento hombre, soy hombre, me siento perro, soy perro. Y como perro quiero que me respetes, respétame. Eso es respeto en esta generación. Ha cambiado el concepto. Luego, ahora sí creo que aceptación se aparece ahí en la pantalla. Y aceptación lo definimos nosotros así. Ahí lo tiene en la pantalla: aceptar a las personas por lo que son y no necesariamente por lo que dicen o hacen. Pero para esta generación, aceptación es aprobar y aún alabar a otros por sus creencias y estilos de vida. Acéptame como soy, no te importe si estoy, tú acéptame. El concepto de aceptación entre mi generación, entre la generación de mis padres y esta generación que está surgiendo es completamente diferente. Hay otra diferencia en cuanto a los derechos personales. Por ejemplo, para mi cultura, para mi entorno social, cultural, y para lo de mis padres, derechos personales se define como cada cual tiene derecho a ser tratado con justicia de acuerdo con la ley. Pero para la cultura actual juvenil, cada cual tiene derecho de hacer lo que cree que es mejor para él, ya no de acuerdo a la ley, sino de acuerdo a él. Uno más: libertad. ¿Cómo definimos libertad nosotros y cómo se define libertad ahora? Entonces, libertad es ser libre haciendo lo que uno sabe que debe hacer. Eso es libertad. Pero para esta generación, libertad es poder hacer lo que uno quiere. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia en esencia. La diferencia está en obediencia a las reglas y la otra es obediencia a mí mismo. El punto focal de mi generación son las reglas. El punto focal de esta generación soy yo. Yo tengo más valor que las reglas, sea Biblia, sea ordenanzas de la escuela, sea del gobierno, cualquiera que fuesen las reglas. Lo más importante soy yo. Yo valgo más que las reglas. Y antes no, las reglas están sobre uno. ¿Sí me explico? Pero ahora uno hace las reglas y las reglas yo las hago, yo las creo y yo las vivo como creo que deben ser las reglas. No me importan los demás. Con que yo sea feliz, estoy bien. Eso es libertad para este tiempo. Alaban el nombre de Jesús. Pablo, consciente de eso, nos da un tercer principio y es el que estoy discutiendo: el principio transgeneracional de marcar a la generación siguiente. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? ¿Cuál es el primer principio? El principio número 1 es el principio de reconocer a los que se convirtieron primero con nosotros. Ya dimos los aplausos.
El principio 2 es ser cariñoso con esa gente que van de salida de este mundo. El tercer principio es el principio transgeneracional, el que dice que tenemos que marcar a nuestra generación siguiente. Y el ejemplo que puedo darles es claro en la Biblia. ¿Por qué tengo que dar ese ejemplo? Por algunas razones. Razón número 1: esta generación que nos toca vivir tiene una perspectiva distorsionada acerca de algunas cosas, y se los pongo en la pantalla. Tiene una perspectiva distorsionada acerca del cristianismo. Tiene una perspectiva distorsionada acerca de la verdad. Tiene una perspectiva distorsionada acerca de la realidad. Tiene una perspectiva distorsionada de la iglesia. Y me faltó poner ahí que tiene una perspectiva distorsionada acerca de la familia. Esa es la generación, padres y abuelos, que nos toca vivir. Esta es la generación que nos toca vivir. Pero aún más, esta generación precisa reafirmar o las reglas o las relaciones, depende. Y les pongo la siguiente ilustración para explicar ese concepto. Reglas menos relaciones igual a rebelión. Hay casas donde las reglas son muy firmes, pero hay malas, sanas relaciones. Entonces los hijos, la generación que se crea, es una generación de rebeldes. Hay rebelión. A continuación se los pongo al revés y les digo que relaciones menos reglas creamos gente irresponsable. Vamos a razonarlo. Vamos al anterior primero para compararlo con este. Reglas menos relaciones igual a rebelión. Buen sermón, mala amistad con los hijos, con la familia, trae rebelión. Siguiente diapositiva. Relaciones sanas, muy amoroso, muy cariñoso, menos reglas, crea hijos irresponsables. Son las 12 del mediodía y se levanta el chavo. No supo quién hizo el desayuno, ni quién lo compró, ni dónde se compró, ni cuánto costó. Se levanta a las 12 del día y todavía con descaro: ¿dónde está mi desayuno, mamá? Y la mamá, que se acostumbra a las reglas, a las buenas relaciones, o sea, pobrecito, mi bebecito, chuch, cariño, mi amor, muac. ¿Cuántos años tiene su bebé, hermana? 28, 32 tiene. Es mi bebecito lindo, no lo toques. Son las 12 del día, va a desayunar, porque va a cenar a las 6 y porque va a almorzar a las 6 y va a cenar a las 2 de la mañana. Y como a las 2 de la mañana cena, a las 12 del día tiene que desayunar. Mucho amor. Tiene iPhone 25, es una forma retórica de decirlo, súper adelantado, tiene todo a la orden, pero no tiene responsabilidad. No me lo toque, que no haga la limpieza, yo lo hago. Mamá lo hace por ti, hijito. Tú solo estudia. Yo veo lo demás. Entonces, esta generación le toca esta situación. Buenas relaciones. ¿Qué dicen los padres en esta generación? Yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. ¿Está bien o está mal? ¿Está bien o está mal? Las dos cosas. Está tanto bien como está mal a la vez. ¿Y por qué está bien y está mal a la vez? Razonen. Entonces, relaciones menos reglas, se crean hijos irresponsables. Lo correcto sería lo que les planteo en mi tercera diapositiva, a mi siguiente diapositiva, es esta: reglas más relación igual a respuesta positiva. O sea, hay sermón en la casa, pero hay armonía en la familia. Eso trae respuesta positiva. Y Pablo, en el tercer principio, eso es lo que nos está enseñando. Pablo es quien dijo: este falso maestro, hijo del diablo, y dice los nombres, hay que demandarlos, hay que exhibirlos, hay que publicarlos. Dice Pablo a Timoteo: al que persiste en pecar, exhíbelo para que los demás también teman. Ese es Pablo. Pero Pablo no por eso tenía enfermizas relaciones humanas. Era duro Pablo, pero a la vez era tierno, como una mamá que cría
de un bebé recién nacido, le da su lechita. Eran las dos cosas, Pablo. Y en este pasaje, para cerrar Romanos, Pablo está diciendo: hermanos, amen a los ancianos, amen a los que han sido primero que nosotros, reconózcanos en su trabajo. Pero ¿saben qué, hermanos? Que deben ser amados y reconocer su trabajo. Ustedes que ya corrieron el camino, que son de la generación pasada, tienen que marcar esta generación. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo Jesús? ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo Jesús? ¿Cómo lo veo yo? Lo veo porque hay en el escrito está implícito un asunto que llamamos lo que es marcar la generación siguiente. Y ahí está el asunto que tiene que ver, por ejemplo, con que Moisés marcó a Josué. ¿Quién ocupó el lugar de Moisés cuando murió? Josué. ¿Qué hubiese pasado si Dios desde un principio no le hubiera dicho a Moisés que lo prepare, perdón, a Moisés que prepare a Josué, que lo prepare? Muere Moisés. Si no hay un Josué, hermano, el pueblo iba a hacerse un desastre. Pero cuando muere Moisés, ya hay un Josué que lo espera. Alaban al Señor por esa sabiduría divina. Cuando muere David, hay un Salomón que lo sucede. Cuando Jesús asciende al cielo, hay 12 que lo suceden. Cuando Pablo muere, hay un Timoteo que lo sucede. Alaban al Señor. Cuando usted muera, hermano anciano de la tercera edad, ¿quién va a darle seguimiento a su fe? Ahora hablo a los padres. Cuando usted muera, papá, ¿quién es quien va a marcar la generación siguiente? ¿Está usted preparando a la siguiente generación? Eso es importante, tenemos que verlo. Pablo, cuando cierra la epístola a los romanos, está Pablo enmarcando varios principios, y entre ellos está diciendo: esta gente que hay que amar, que hay que marcar, esa gente tiene que marcar la generación siguiente. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús en esta preciosa tarde? Dele gloria a Dios, dele gloria a Dios, dele gloria a Dios, dele gloria al Señor. ¿Alguien puede aplaudir a Cristo Jesús, por favor? ¡Aleluya! Escúchelo bien. Y quiero animarles con un pasaje del Antiguo Testamento. Salmo 128 en la pantalla. Ahí nos vamos. Dice el Salmo 128 así. Vamos a leerlo desde el versículo 1. Textualmente dice el pasaje de la manera siguiente. Lo busco acá rápidamente en mi texto bíblico que tengo aquí. Es el Salmo 128 que vamos a leer en esta ocasión, y que textualmente dice de la manera siguiente. Alabemos a Jesús. Dice así: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Estoy hablando a la tercera edad, estoy hablando a los padres en esta tarde, y lo voy a hablar con autoridad y poder en el nombre precioso de Jesús. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer no andará chismeando en la calle, no andará pordioseando o adulterando con otro. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. ¿Alguien puede alabar a Dios por esto? ¿Alguien puede glorificar el nombre de Dios por esto? Yo me aferro, hermana Loida, a esa promesa. Mi estimado Job, yo me aferro a esa promesa de mi Padre Celestial. Y usted, como temeroso de Dios, usted como temerosa de Dios, aférrese a esa promesa. Su hija no se va a perder. Hermana Rosalba, sus hijos no nacieron para la vulgaridad ni para la perdición. Hay una promesa para usted si teme a Jehová. Hay una promesa para usted si teme a Jehová. Yo no conozco a su esposo, entiendo que está vivo y está con nosotros aquí trabajando cerca, ¿verdad, hermana? Pero no lo conozco, ni sé si es cristiano y qué tan intenso es para servir o no a Dios. Una cosa quiero decirle: que hay una promesa para su casa, para su esposo, para sus hijas, para su familia. Y nosotros tenemos que aferrarnos a eso en la presencia de nuestro Padre Celestial. Yo no le creo al diablo, yo le creo a Dios. Yo no le creo al diablo, yo le creo a Dios. Por eso me esfuerzo por llevar una vida temerosa delante de Dios, porque esta promesa es solo para los que temen a Jehová. Abuelos, sigan temiendo al Señor. Abuelas, sigan temiendo al Señor. Padres,
padres que me escuchan en esta hora sigan temerosos, porque hay promesa para el que teme delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Alaban a Dios en esta tarde. Ahora, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Tenemos que reeducar a nuestros hijos, tal vez. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Y por qué tenemos que hacerlo? Les voy a decir primero por qué tenemos que hacerlo. Dice Josh McDowell en su libro que la conexión paternal es indispensable, y lo escribe así: el papel de un padre amoroso e interesado es de importancia crítica en el hogar, y nunca lo ha sido más que hoy para con la generación que él llama desconectada. Un estudio tras otro demuestra que la relación padre-hijo es un factor decisivo en la salud emocional de un joven y en su desarrollo y satisfacción. Y escribe lo siguiente: el doctor Loren Moshen del Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos analizó los datos de los censos en su país y comprobó que la ausencia de un padre es un factor más fuerte que la pobreza para llevar a la delincuencia juvenil. Luego dice: un grupo de científicos de la Universidad de Yale estudió la delincuencia en 48 culturas en todo el mundo, y comprobó que las tasas de criminalidad eran más altas entre los adultos que habían sido criados en su infancia solo por mujeres, aunque aclaro, hay raras excepciones. Luego, un estudio de 1,337 médicos graduados de la Universidad de Johns Hopkins, realizado entre el 48 al 64, comprobó que la falta de una relación estrecha con los padres era el único factor en común para la hipertensión, las enfermedades coronarias, los tumores malignos, los trastornos mentales y el suicidio. El doctor Martin comprobó que la presencia y conversación del padre, especialmente a la hora de la comida, estimulan a un niño para que su rendimiento académico sea mejor. Los investigadores de Johns Hopkins comprobaron que las jóvenes adolescentes de familias sin padre eran un 60% más propensas a tener relaciones premaritales que las que vivan en hogares con los dos padres. La investigación del doctor Armand Nichol comprobó que un padre ausente emocional o físicamente contribuye a que sea baja la motivación de un niño para alcanzar logros, así como también produce incapacidad para buscar una gratificación inmediata o retribuciones posteriores, baja autoestima y mayor susceptibilidad ante la influencia de un grupo y la de delincuencia juvenil. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que reconstruir los verdaderos fundamentos de la fe cristiana. Dígalo conmigo: reconstruir los verdaderos fundamentos de la fe cristiana. Una vez más, reconstruir los verdaderos fundamentos de la fe cristiana. ¿Cómo lo vamos a hacer? Les dije que esta generación desconectada tiene una vista distorsionada de familia, iglesia, matrimonio, etcétera. ¿Cómo vamos a traerlos otra vez? ¿Cómo vamos a marcar a esta generación? Lo vamos a hacer, número uno, revelando al Dios de la redención. De eso no voy a profundizar. Lo vamos a hacer revelando al Dios de las relaciones. Lo vamos a hacer revelando al Dios de la restauración. Que nuestros nietos y nuestros hijos vean en nosotros a Jesucristo. Reflejemos el carácter de Cristo. ¿Alguien puede alabar a Dios, por favor, en esta tarde? ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de un ministerio motivado por lo que le llamamos el proceso. ¿Cuál es el proceso? Moisés, Josué, David, Salomón, Jesús, los 12, Pablo, Timoteo, usted a sus hijos, usted a sus nietos. Así lo vamos a hacer. Ese es el proceso. Y un ministerio motivado por el proceso es intergeneracional. Entonces yo voy a creer en esta ocasión que Dios no me trajo aquí en esta tarde solamente para alabar a Dios y hacerlo por 10 o 20 años, partir a la eternidad y gloria a Dios. No, Señor. Mire a su lado, si tiene a su hijo o a su hija, y propóngase en esta tarde que va a marcar esa generación siguiente. Si es un abuelo, también marque a sus hijos. Si es un abuelo, marque a sus nietos. Y si es un hijo de familia, marque a los hijos de sus padres. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús?
Esto es lo que tenemos que hacer para esta generación. Pónganse de pie. Esta generación se pierde. Esta generación se pierde, y me refiero a los valores morales que acabo de explicar. Pero nosotros tenemos sobre nosotros una alta responsabilidad delante de Dios para mantener a flote esta generación, cuando menos la cristiana. Hermanos, no podemos cambiar el mundo. Este mundo va a un desplome. Este mundo va aceleradamente, vertiginosamente hacia abajo. Va este mundo, pero escúchelo bien. La iglesia cristiana, lo vengo predicando cada domingo, es una fuerza moral, es una fuerza espiritual, y vamos a cambiar a nuestra generación. Vamos a cambiar a nuestros hijos. Que nuestros hijos sean predicadores, sean moralmente predicadores, no precisamente pastores o evangelistas. Que donde caminen la gente diga: este es hijo de cristiano, este es nieto de cristiano, este hace la diferencia. Es un Pablo a Timoteo, es un David a Salomón, es Cristo que está es la imagen de Cristo reflejada en su generación siguiente. Así que en esta ocasión yo quiero pedir a toda esta honorable asamblea que levante su mano al cielo, por favor, en este momento, todo mundo, y hagamos un compromiso con Dios de marcar la generación siguiente. Tal vez usted no es padre ni es abuelo, pero es tío. Busque un sobrino, impacte en ellos, inviértase en ellos, cambie en ellos, trabaje con ellos. Algo tenemos que hacer, iglesia. Y con esa mano levantada vamos a adorar un momento a Dios en esta hora. Y mientras adoramos a Dios en esta hora, gloria sea Jesús, gloria sea Jesús, gloria sea Jesús. Y mientras adoramos a Dios en esta hora, vamos a hacer un compromiso delante de Dios. Hazlo, Job, hazlo, Adive, por esa niña que está junto a ustedes. Hágalo, hermana, porque hay gente que le rodea. Tiene una hija, tiene un hijo que están latentes mirándole a usted. Es carta abierta para ellos. La mejor versión de la Biblia que pueden leer nuestros hijos o nuestros nietos somos nosotros. La versión de nosotros, nuestro testimonio, el mejor sermón somos nosotros predicando en la casa, en la familia, en la iglesia, en la sociedad, para la gloria de Dios. Adoremos a Dios un momento. 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 Hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto. No hay lugar. Que sus hijos le vean sirviendo a Dios. Que sus hijos le vean orando a Dios. Que le vean de rodillas en su casa. Que le vean estudiando la palabra. Que le vean amando a su cónyuge. Que le vean reconciliando si es necesario con su cónyuge. Vamos a marcar esta generación. Vamos a marcarla. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.